Bueno, nuevamente estamos aquí saludando a todos los que siguen nuestros videos, que han seguido juiciosos toda la secuencia que hemos venido mostrando acerca de lo que nos han enseñado, que cuando se postraban delante de nuestro Señor Jesucristo era para adorarle. Ya hemos visto que no solamente estamos mirando donde aparece la palabra proscuneo, sino la acción misma de postrarse o ponerse de rodillas delante de Cristo Jesús, y vemos que en varias historias narradas en diferentes versiones del Evangelio, como en Marcos, en Lucas, y algunos en Juan, pero más que todo en Mateo, Marcos y Lucas se presentan mucho las historias narradas donde aparece la acción de postrarse o de ponerse de rodillas delante del Señor. También hemos visto que no en todas se usa la palabra proskuneo, y que cuando en Mateo aparece con esa palabra, también en Marcos aparece la misma historia en Lucas con la palabra picto o prospecto, que no tiene relación con lo que tiene que ver con la adoración, como sí lo tiene que ver la palabra proskuneo, y como ya hemos explicado en otros videos, no está mal traducida, ni está mal que se use la palabra proskuneo. Lo que está mal es lo que se dijo en capítulo 2 de Mateo, donde se asegura que cuando, cuando fue encontrado el Señor Jesucristo por los sabios, fue para adorarle, lo cual es falso. Cuando le postran delante de él, cuando lo encuentran, que es para adorarle, eso es falso. Lo que hicieron fue hacer una reverencia. Bueno, en el video anterior analizamos mucho lo que fue Lucas, y se trató de mostrar muchas de las cosas que nos han enseñado y las cuales han servido de base para decir que Cristo es Dios, el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Creador del cielo y de la tierra. Y se trató de mostrar o hacer ver argumentos bíblicos que están mismo en la misma versión de Lucas, en el capítulo 4, para que razonemos y pensemos realmente las cosas que nos han enseñado y que también nos han aplicado a la Escritura, como fue en la tentación que recibe Jesús por parte de Satanás, ofrecimientos que le hace, como le usa el Salmo 91 mal usado, pide que Jesús le adore, pide que Jesús tiente a Dios, y cómo Jesús se defiende de él usando bien la escritura. Es un saludo muy especial para todos los que han seguido nuestros videos. Espero que les haya servido de mucho, que analicen bien, como les dije el video pasado, no porque tengamos buena intención y nuestra conciencia esté limpia en cuanto a lo que estamos haciendo, eso nos asegura que estemos 100% en lo correcto. Por eso es necesario escudriñar la escritura y corroborar, como lo hacían los hermanos de Berea, narraron el libro de Hechos, si lo que Pablo y Timoteo les estaban enseñando, y Bernabé, perdón, les estaban enseñando era correcto y estaba apoyado en las escrituras realmente. Hoy seguimos con esa secuencia y ya seguimos con el capítulo 5 de Lucas, y vamos a iniciar con el verso 8. Aquí, según Lucas y su versión, esta acción de ponerse de rodillas delante de Cristo la ejecuta Pedro. Y eso sucede cuando por primera vez Cristo se presenta delante de Pedro. Vamos a leer lo que dice la escritura y ya vamos a pasar a entender qué es lo que realmente sucedió y a ver la palabra que se usó para describir la acción. Capítulo 5 del libro de Lucas, verso 8. Dice así: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso sucede porque ellos habían estado pescando toda la noche y no habían logrado pescar nada. Ya viene Cristo y les dice que echen la red a la derecha, y Pedro le contesta: Señor, ya lo hemos hecho, pero en tu nombre lo haré. Sabemos que le tira la red y llena las dos barcas de peces. Esto fue lo que llevó a Pedro a ponerse de rodillas delante de Cristo. La palabra usada en este evento es la palabra prospipto. Como ya se ha explicado en otros videos,
nada tiene que ver con adoración, solo con presentar una acción de reverencia delante de alguien. Es todo. En el libro, el mismo capítulo 5, en el verso 12, aparece otra vez la historia aquí en Lucas, ya narra Lucas la historia que ya vimos también en otros videos pasados, la cual encontramos en el libro de Mateo 8:2 y de Marcos 1:40. La acción es la del leproso, el leproso que viene y se postra delante de Cristo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Aquí, en la versión de Lucas, aparece la palabra pipto. Su traducción es perecer, postrar, frustrar, o caer o derrumbar, ponerse de rodillas en sí. Es lo que quiere decir esta palabra. En el libro de Mateo, capítulo 8:2, que es donde la vimos por primera vez, ahí se aparece la palabra proscuneo. No es que esté mal usar la palabra proscuneo, porque también una de sus traducciones es hacer reverencia. Es lo que realmente vemos que hasta ahora se ha podido comprobar con la escritura, que cada vez que se hincaban delante de Cristo era simplemente para hacer una reverencia, un reconocimiento de quién era Él, el Hijo de Dios, el profeta, el Mesías. Es todo lo que ellos buscaban hacer, reverenciarlo como lo que era el Rey de Israel, que era lo que venían buscando los sabios de Oriente. En Marcos 1:40, que aparece también la misma descripción de la misma historia, la narrativa de la misma historia, en Marcos 1:40 aparece la palabra gon, que también tiene que ver es con postrarse o ponerse de rodillas, nada más, o caer con el rostro en tierra. Es todo lo que realmente podemos ir mirando en la escritura. En Lucas capítulo 8, verso 28, vemos que se narra ya una historia y es la del endemoniado gadareno. En Lucas aparece que el endemoniado viene y se postra ante Jesucristo, pero en el registro que aparece, por ejemplo, en Mateo 12, 28 al 34, encontramos que en la versión no está contado que este hombre se postra ni nada, sino que simplemente le rogaron, en la versión que da Mateo, simplemente que viene y le roga, le ruega el endemoniado gadareno. En Lucas se aparece que se postra. También en Marcos 5:1 al 20 podemos ver claramente cómo aparece que el endemoniado se arrodilla delante de Jesús, y ahí se usó la palabra proscuneo, no que le estuvieran adorando, se postran delante de él porque entendían quién era él, entendían que él era el Hijo de Dios, y así lo llamaron: no sabemos quién eres, el Hijo de Dios, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, le dicen a Cristo. Y las tres versiones del mismo hecho, algunas nos muestran detalles diferentes. En Mateo no muestran sino que le rogaron, nada más, pero no dice que se postraron, ¿sí ve? Pero en Lucas sí dice que se pusieron de rodillas, lo mismo que aparece en Marcos, y en Marcos se usa la palabra proscuneo, y en Lucas la palabra prospipto. En Mateo, para describir esa palabra, dice que le rogaron, la palabra que aparece ahí es para caleo, simplemente le rogaron, hicieron una súplica, y era que no los echara al abismo. Sabían qué poder tenía Cristo y qué le había determinado Dios a Cristo, y es el juicio. Como mismo Cristo lo dice y lo narra Juan, en el capítulo 5 de Juan, que Dios no juzga a nadie, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo, a quien constituyó juez de vivos y de muertos, y es lo mismo que narra Pedro y Pablo también en el libro de Hechos. Entonces, en Lucas 8:28 podemos ver eso. Se habla del endemoniado gadareno, y lo que dice aquí es que simplemente se arrodillan delante del Señor Jesucristo, de postre. Lucas 8:28 dice lo siguiente: y arribaron, lejos del 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Si Jesús es el Dios Altísimo, entonces sería hijo de él mismo. No, es que es una Trinidad, y entonces este decidió ser hijo, este decidió ser el Padre, y este
el Espíritu Santo que no aparece donde debería aparecer. Usted mira las salutaciones de Pablo a las iglesias y no va a encontrar en ninguno de los saludos que Pablo diga la gracia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes. No, la gracia de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y de Cristo su Hijo nuestro Señor sea sobre todos ustedes. Eso es lo que usted encuentra en todas las cartas de Pablo. Nunca va a encontrar tal Trinidad. Usted mira Apocalipsis 4 y 5, donde a Juan se le permite ver la misma visión que tuvo Daniel, y, y claramente podemos ver que Juan solamente ve uno sentado en el trono, que es Dios, y luego otro que viene delante del que está sentado en el trono a recibir el libro, el cual aparece como el cordero inmolado o el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, y no aparece en la tercera persona. Bueno, vamos a Apocalipsis 20 y vemos cuando se habla de lo que viene la tierra nueva y el cielo nuevo, y cómo ya no van a necesitar ese cielo nuevo ni esa tierra nueva, ni la ciudad de Jerusalén que desciende del cielo va a necesitar del sol ni de la luna, porque Dios será su luz y Cristo su lumbrera, y no aparece tampoco la tercera persona, que son partes donde debería aparecer. En Colosenses también, cuando Pablo le habla a los colosenses, dice que en Cristo y en el Padre y en Cristo estaban escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento, pero no aparece tampoco la tercera persona. Son cosas que tenemos que ir mirando. Y es lo que le dicen ellos aquí, el demonio gadareno. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Y qué palabra se usó? La palabra prospipto. Y usted va y busca la traducción de la palabra, eso no tiene nada que ver con adoración. Es lo que estamos tratando de mostrar en estos videos, es sencillamente que cuando se le postraban al Señor Jesucristo, nunca fue para adorarle. Cristo, es más, jamás hubiese permitido una cosa de esas. Nunca hubiera permitido que dijeran que le iban a adorar, porque él entendía quién era y quién es el único digno de adoración, que es Dios. Como aparece, lean con cuidado los que ven este video, que estudian la escritura, pertenezcan al grupo que pertenezcan, leanla con detenimiento, no para debatir, sino para aprender. La idea es que aprendamos lo que la escritura realmente nos dice. Y van a ver cómo en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde se narra esta visión que se le permitió ver a Juan, desde que viene el mismo ángel que le habló al principio con voz de trompeta y vuelve y le habla. Juan se le permite ver en el cielo mismo el trono de Dios y a Cristo, su Hijo, y vemos cómo la acción de los 12, de los 24 ancianos, de los ángeles, de los 4 seres llenos de ojos por dentro y por fuera, que significa que tienen conocimiento, que Dios les ha permitido tener todo ese conocimiento, y vemos como ellos, cuando hablan en relación hacia Dios el Padre, se postran para adorar al que vive por los siglos de los siglos, pero cuando aparece Cristo en la escena como el Cordero Inmolado, también se postran, pero se postran es para darle reverencia, y ahí aparece la palabra, que se postran es para darle reverencia, más no para adorarle, y aparece no la palabra proskuneo, sino prospipto. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, que ni aún en Apocalipsis, cuando se narra lo que vio Juan, que ya Cristo estaba en el cielo, ya se le permitió ver esa visión, ya cuando Cristo recibe el libro de las manos de Dios el Padre, el único que está sentado en el trono, y Cristo a su diestra, que fue lo que vio también Esteban cuando fue apedreado. Y vamos a ver que ahí tampoco aparece ninguna tercera persona, y que tampoco a Cristo se le inclinaban ni los ángeles, ni los 24 ancianos, ni los 4 seres, que serían serafines, para adorar a Cristo, pero sí lo hacen para adorar a Dios. Cuando hablan de Dios, literalmente aparece que le adoraron y se postraban para adorarle. Eso lo vamos a ver también más adelante, obviamente, pero es para que tengamos como un adelanto y vamos mirando todo eso y sigamos mirando qué es lo que realmente nos enseña el marco bíblico, qué es lo que realmente sucede y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra y que también no lo han aplicado. Y recordemos que la salvación es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros le va a dar cuentas a Dios. Cada uno de nosotros va a estar sentado ante el tribunal de Cristo. Y no vamos a poder culpar ni a este ni a aquel. Es que fue culpa de él, es que él me enseñó eso. Pero corresponde a cada uno escudriñar la escritura para ver si lo que nos enseñan realmente es cierto. Teniendo en cuenta, por decir algo, alarmas como las acusaciones que Dios le hizo
repetidamente por medio de varios profetas al pueblo mismo de Israel de que ellos estaban quebrantando su ley, que la estaban torciendo, que la estaban escribiendo, la estaban volviendo en mentira, como en Jeremías capítulo 8, Isaías 30, en Habacuc, en varias partes aparece eso, de, de, de que ellos quebrantaban la ley de Dios y la torcían. Mire, por ejemplo, les recuerdo lo que les dice el Señor aquí en Jeremías capítulo 8, verso 8 en adelante les voy a leer. Dice, ¿cómo decir nosotros, en forma de pregunta les dice Dios, por medio de Jeremías, cómo decís nosotros, cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabe? Le está preguntando Dios al mismo pueblo de Israel. Y usted busca en Sofonías capítulo 3, 1 al 4, aparece que Dios les habla de lo mismo, que torcieron la palabra y que la aborrecieron, no quisieron cumplirla. Isaías capítulo 30, Esdras 8:13, 8:13, en el capítulo 6:13 del mismo Esdras también, Ezequiel 5, 5 y 6, Ezequiel 22:5, Miqueas 2:9, Miqueas 11:7 al 2, Oseas 7:13, Oseas 8:1. En todas partes se encuentra que Dios le demandó al pueblo que ellos están torciendo su palabra y que no la querían cumplir, sino que la desechaban. Teniendo todos en cuenta que nos pueden haber entregado a nosotros hoy día, si en los tiempos de Cristo había levadura en las iglesias del Señor, en los mismos que estaban ahí enseñando, si las iglesias del Señor retorcieron, mire el problema que hubo en Corinto, un hijo, y era una ley que existía en la ley de Moisés, donde el hijo que tomara a la mujer del padre tenía que morir. Como ellos ya no estaban bajo esas leyes de Moisés, vemos que uno de ellos toma por mujer a la mujer de su padre y ellos se sentían orgullosos de eso. Claro, los gentiles, los corintios eran gentiles, pero vemos como Pablo les corrige tajantemente eso, lo de la cena, los abusos que tenían en la cena. Los corrige Pablo en 1 Corintios 11 y muchas más cosas, las ideas que tienen ellos acerca del matrimonio, de que voy a repudiar a mi mujer. Y Pablo les decía, si usted tiene una esposa creyente, una mujer creyente tiene un marido que no sea creyente, quédese con él. Y si el marido tiene una mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, quédese con ella, no la abandone. Tenían muchas cosas que había que enderezar y Pablo viene y les enseña. En cuanto a esas ofrendas, todo eso lo enseña Pablo. Hay muchas cosas que él corrige ahí. Entonces, si estas iglesias tenían problemas, los gálatas estaban caídos de la gracia porque estaban desechando lo que ya se les había enseñado, que era por gracia, y estaban buscando ya justificarse por obras, guardando meses, días, años, fiestas que ni siquiera eran para ellos, eran para el pueblo judío, y estaban buscando hacer eso. Si ellos andaban caídos sin entender la escritura, y estaba ahí calientico lo de Cristo, están los apóstoles aún con vida, ¿qué nos pueden haber entregado a nosotros hoy en día? Pero nos corresponde a cada uno que busquemos bien en la escritura qué es lo que realmente nos enseña. Entonces, miren, los fundamentos que tan sólidos han sido para los que enseñan que Cristo es Dios y que no, que es que aquí aparece la palabra proscuneo, pero se toman solo los textos donde aparece. ¿Por qué no miran que en la versión de Lucas y en la de Marcos aparece que donde en Mateo aparece la palabra proscuneo, en esta aparece la palabra pipto, prospipto o bono y describen la misma acción? Y esas palabras no tienen nada que ver con adoración, porque eso no lo han rebuscado. Hay otras palabras que tienen también como fundamento, que es la palabra, cuando a la palabra que se refiere al Señor, que es la palabra curios o cupios. Y también, no, es que mire que la palabra cupios que aparece para Cristo como Señor es la misma que aparece para hablar de Dios como Señor, pero también aparece en el libro de Hechos, cuando Pablo habla acerca de que uno de los centuriones le manda a uno de los gobernantes que lo tenían a él ahí de los romanos, le manda una carta al emperador romano y lo llama Señor y aparece la palabra curios. Ese hombre también era Dios porque aparece la misma palabra para describirlo como Señor. Lo mismo aparece en el libro de Pedro, donde Pedro habla acerca de que las mujeres deben ser obedientes como Sara fue obediente con Abraham y le llamaba Señor. Aparece la palabra cupios o curios para hablar de Abraham como Señor. Entonces Abraham también es Dios. También aparece cuando en el libro de Juan se narra que vienen
unos griegos y le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. Y le dicen a Felipe, Señor. Y también aparece la palabra curios para hablar de Felipe como Señor. Ellos le dicen Señor a Felipe. Y también aparece la palabra curio, entonces también Felipe sería Dios. Entonces son argumentos absurdos, que lo que están haciendo es repitiendo lo que otro dijo, razonando mal la escritura, no escudriñando con cuidado, con juicio. Entonces otro oye eso y no, como apoya lo que yo creo, voy a repetir esto y sí, mire, esto es una evidencia, pero ¿por qué no revisa todas las veces que aparece la palabra Señor para hablar de otros hombres puestos también en ciertas posiciones de privilegio, como los señores de casa, los gobernantes? Y en muchas de esas palabras, de esas acciones vamos a ver que cuando se les llamaba Señor aparece la palabra copios también. Entonces eso los haría también dioses, porque se está usando la misma palabra que se usa para decirle a Dios Señor y a Cristo Señor, también se usa para decirle a estos hombres señores. Si el argumento es que es esto, porque se usa esta palabra, que se usa para decirle Señor a Dios, se usa para decirle Señor a Cristo, eso lo hace Dios, entonces esos también serían dioses. Son argumentos absurdos. Y eso nos tiene que llevar a escudriñar la escritura, a dejar de pelear y defender banderas, ideas humanas y seguir divididos, que es lo que Pablo le corrigió a los corintios. Están divididos diciendo que yo soy de Pablo, de Pedro, de Apolos y de Cristo. Y lo mismo estamos ahora. Cada que una persona se identifica con un grupo de los que hay ahora, no está diciendo que es de Cristo, está diciendo que es de que él fundó ese grupo. Entonces eso es lo que genera la división que hay. Yo soy católico, apostólico y romano. Es de los que fundaron eso, que son los romanos. Y empezó todo con este Constantino, el emperador romano. Entonces son de Constantino, no de Cristo, son de ese fulano que fundó esa abominación, ese enredo, esa división, que es la primera división del cristianismo real que fundó Cristo a través de sus apóstoles. Y sigue investigando y todo el que se identifique con un grupo que nació en 1900, 1800, la mayoría de ellos en Estados Unidos, no pertenecen a Cristo, sino a que fundó ese grupo. Como pertenece al que fundó ese grupo y a ese grupo no puede escudriñar y si encuentra algo en lo que está equivocado no lo puede cambiar porque como pertenece al grupo tiene que defender lo que ellos dicen y lo que él supuestamente cree. Pero cuando somos de Cristo podemos corregir. Si encontramos que estamos en un error, se puede corregir libremente, no hay problema. Es por eso a cada persona le corresponde escudriñar la escritura para ver qué es lo que realmente la escritura enseña. En el libro mismo de Lucas, capítulo 8, 41. Aquí está otra vez la historia de Jairo que aparece también en Mateo, capítulo 8, 41. Es la misma historia de Jairo, que era uno de los principales de las sinagogas, que tiene una hija casi muriendo, ya cuando llega y le pide a Cristo, entre el tiempo que pasa mientras él le ruega a Cristo que vaya y se la alivie, la niña muere, viene uno de los servidores de Jairo y le dice, ¿para qué molesta más al maestro? Ya tu hija ha muerto. Y Jesucristo lo mira y dice, tú tan solo cree y vivirá. Luego sabemos que llega a la casa, eh, hay gran llanto y alboroto de los que están ahí porque la niña ha muerto. Y el Señor les dice, ¿por qué tanto alboroto? Porque llora y la niña no está muerta y no que duerme. Ellos se burlan de él, porque no lo tomaban en serio. Luego se dice que entró con los que fueron con él, de los discípulos, que uno de esos era Pedro, él andaba siempre con Pedro, Jacob y Juan cuando iba a hacer ciertas cosas, y con los papás de la niña entra y la mira y le dice, a ti te digo, Tabita, cum, levántate. Le ordena a los papás que le den de comer, bueno, y ella sobrevive. Entonces aquí lo que aparece también en Lucas 8:41 es la historia de este Jairo. La palabra usada para describir la acción de que él se postra aquí en Lucas es la palabra pipto. Nada tiene que ver con o hace alusión a lo que es adorar, solamente con postrarse, hacer reverencia y reconocer en él quién era, el profeta de Dios, el Cristo, el ungido. También encontramos esa misma historia, como ya lo habíamos visto en Mateo capítulo 9, 18 al 26. Seguido esta historia está lo de la mujer que estaba enferma de flujo, que se encuentra en todas las versiones donde lo encontramos es ahora estamos viendo Lucas, ¿no? Pero primero la encontramos en Mateo y también la encontramos en Marcos 5, 21 al 43. Y la acción se ve en el verso 22 de Marcos. Primero la vemos en Mateo capítulo 9, 18 al 26. Luego aparece en Marcos 21 al 45, 21 al 43. La palabra que se usa en Marcos es la palabra pipto. La palabra que se usa en Lucas es la palabra pipto. La palabra que se usa en Mateo es la palabra proscuneo. Entonces se postró a adorar. No se postró a adorar, se postró a hacerle reverencia. Es sencillo. O si no, entonces Marcos cometió un error en la traducción que hicieron ahí y en Lucas también. No es sencillo. Simplemente está describiendo una acción. Eso es todo.
de que ellos reconocían quién era Cristo y se postraban delante de él, como lo hacían delante de los reyes, delante de los gobernantes, delante de los grandes magistrados, como lo que pasaba, por ejemplo, en el libro de Esther. Vemos que quería Naamán, que Mardoqueo se le postrara cuando él pasaba y Mardoqueo no se le postraba, porque este sí buscaba que lo tuvieran casi que en una adoración, y Mardoqueo no se postraba delante de él, no le mostraba reverencia, y eso lo ofuscaba a Naamán. Se ponía furioso ese hombre porque Mardoqueo no se postraba. Entonces vemos que otros sí se postraban delante de esos hombres, y era una acción que tenían era muy común entre ellos hacer eso, pero delante de Cristo, reconociendo quién era él, obviamente que se postraba la mayoría de ellos, y más cuando venían a hacerle ciertas peticiones al Señor, creyendo que él podía ayudarlos, y sabiendo que de esa manera, a esas acciones que hacía Dios a través de Cristo, los milagros. ¿Por qué digo que era Dios quien hacía los milagros? Porque eso lo narra Pedro, y la fe de nosotros debe estar fundamentada sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Y Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, 22 en adelante, narra que fue Dios quien hizo los milagros a través de Cristo. También vuelve y lo repite en Hechos 10, 38, hablándole a Cornelio. Entonces, por eso se habla así, como está en la escritura, así lo digo yo. Los milagros que Dios hizo a través de Cristo, con los cuales aprobó a Cristo entre los hombres, en ese momento entre los israelitas, probando que él era quien decía ser, claro, ellos iban a postrar delante de él. Esa acción es a la que se le debe llamar Emanuel, que significa Dios está con nosotros, como lo dice en el libro de Lucas. El libro de Lucas lo narra así, dice que cuando Cristo resucita a al hijo de una viuda en Naín, esa historia hasta aquí se las voy a leer, voy a hacer un paréntesis aquí, voy a leérselas, está aquí en el libro de Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante, y dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Naín. Y cuando el Señor Jesús la vio a esta viuda, se compadeció de ella y le dijo, recordemos, era viuda y tenía un hijo único y se lo había muerto. Era la esperanza de ella poder tener una vejez digna, porque este hijo iba a cumplir el mandamiento de Dios: honrarás padre y madre. Y el honrar era suplir lo que su padre necesitara hasta que fallecieran. Era el hijo el que debería honrar a ese padre y a esa madre. En este caso era la madre. Entonces, cuando Jesús ve a esa mujer, se compadece de ella y le dice, no llores. Y mire lo que pasó. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, los que llevan el muerto y al ataúd, se detuvieron, y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús le entregó ese muchacho a la madre vivo. Y todos tuvieron miedo. ¿Quiénes todos? Todos los que estaban ahí, y los que venían con Cristo también tuvieron temor de ver lo que pasó. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Miren, no glorificaban a Cristo, sino a Dios. ¿Y en qué forma lo glorificaban? Diciendo, ¿qué era lo que decían? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió su fama, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Mire la declaración que hicieron ellos. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso está queriendo decir Emanuel. Dios está a favor de su pueblo. ¿A través de quién? De este profeta que él mismo levantó. Y Dios nunca prometió levantarse como hombre. Si usted se devuelve a Deuteronomio capítulo 18, lo que Dios prometió fue un vocero. Si se devuelve a Deuteronomio, creo que es capítulo 4 o 5, Dios promete levantar un profeta de entre el mismo pueblo de Israel, de entre sus propios hermanos, dice Dios por medio de Moisés. De entre sus propios hermanos le levantaré un profeta y pondré mis palabras en su boca y él hablará lo que yo le diga. Y es lo que explica la escritura, es lo que enseñan los apóstoles. Y a este evento, descrito ya en Isaías capítulo 7, se le da el nombre de Emanuel. Dios está a favor de su pueblo, y fue lo que reconocieron estos hombres al ver que Jesús resucitó al hijo de esta viuda. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿En qué forma Dios visitó a su pueblo? Porque se hizo hombre. Eso no es cierto. Dios visitó a su pueblo porque ya levantó otro profeta, que desde los tiempos de Eliseo no hubo otro profeta como él.
que hiciera estas cosas. No hubo otro profeta así, en esta categoría. Y aparece Cristo y Dios hace unas cosas tan grandes que por eso Cristo les dice a ellos, y lo narra Juan en su evangelio. Si yo no hubiese hecho cosas entre ustedes que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero como las han visto y no creen, por eso vuestro pecado es más grande. Ahí es donde aparece cuando Cristo dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No, que es que ahí dice que si no creemos que Él es Dios. En ningún momento Cristo dijo eso. Porque lo que los judíos le pasaban preguntándole, bueno, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿hasta cuándo nos tendrás en ascuas? Ya se los he dicho una vez y no me han creído, y aún si se los vuelvo a decir, tampoco me van a creer. Pero nunca están diciendo, ¿usted es el Dios encarnado? No. Díganos, ¿usted es el Cristo, sí o no? Ya se los he dicho. Pues ya se los he dicho. Eso es lo que vemos en la Escritura. Entonces, aquí retomando donde veníamos, Lucas 8:41, la historia acerca de Jairo, y lo que aparece es esto. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies, aquí aparece acción de postrarse, y se escribe como postrándose, y la palabra que aparece es proscripto. Y le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Eso es todo. ¿Qué hizo Jairo? Se postró, reconoció quién era él. Ese mismo profeta, del que se viene hablando en el libro de Lucas, que se había levantado entre ellos, y al entender ellos que Dios había visitado el pueblo, imagina, y su fama se extendió. Entonces este hombre ya había escuchado de esa fama. Este levantó una muerta, levantó el hijo de una viuda en Naín, y ahora está aquí. No se iba a postar delante de él para pedirle que le aliviara a su hija que todavía no ha muerto. Cuando Jairo viene, su hija no había muerto. Ya cuando él está ahí clamándole a Cristo, es que le informan que su hija murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Y esa historia, como les venía diciendo, también aparece en Mateo 9, 18 al 26 y en el capítulo 5 de Marcos, 21 al 43. En Marcos aparece la palabra pipto, lo mismo que aquí en Lucas, pero en Mateo aparece la palabra prosconeo. Está bien usada la palabra porque se está describiendo una acción de postrarse o hacer reverencia delante de ese profeta, no del Dios encarnado. Eso es enseñanza del nuevo cristianismo, que por no escudriñar la escritura se pone a repetir lo que otro enseñó, cosas que en un tiempo yo también repetía y enseñaba y defendía. Ahora por la gracia de Dios, nuestro Padre, y de Cristo su Hijo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, como lo narra el libro de los Hebreos, que no se glorificó a sí mismo, que no se nombró sumo sacerdote a sí mismo. Mire que aquí podríamos hacer un paréntesis, y que los mismos que tanto se cierran y quieren enseñar que Cristo es Dios, deberían analizar el libro de los Hebreos todo, no solamente en el capítulo 1 donde se encierran. En el 1 capítulo 1, verso 8 y 10 se quedan cerrados y no sé aquí dice que es Dios. Ahí no dice eso. Que no quiera ir a leer las referencias que le están dando ahí de los salmos para ver qué es lo que realmente fue el testimonio que Dios dio de Cristo y quién es el que realmente viene hablando y que hay una conversación entre dos seres que es entre Cristo y entre Dios. Y no en todo eso. Deberían mirar todo el libro de Hebreos, todo, pero con cuidado, con cuidado. Y van a llegar al capítulo 5 de Hebreos. Y vamos a ver que el libro de los Hebreos que está mostrando es quién es Cristo, que es el sumo sacerdote, que él no se nombró ni se glorificó a sí mismo. Si Cristo es Dios, él mismo se glorificó porque él mismo tuvo que haber estado diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que dijo a través de David. ¿Sí ves? Entonces, Cristo se glorificó a sí mismo. Ahora, ¿qué era un sumo sacerdote y para qué era establecido? Lo explica el libro de los Hebreos puntualmente en el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Se explica para qué era un sacerdote, que el de Cristo es un sacerdocio nuevo. Y ahí explica que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres estaba establecido en lo que a Dios se refiere para que presentara ofrendas y sacrificios por el pueblo, para ser un intermediario, un mediador entre Dios y los hombres. Si Cristo es Dios, se nombró a sí mismo sumo sacerdote y es mediador ante él mismo y ante los hombres. Miren lo que eso es una locura. Es mediador y es Dios y él mismo se constituyó y se glorificó, pero el libro de los Hebreos está antes de decir que ninguna persona tomaba para sí esa honra de ser hecho sumo sacerdote, sino aquel a quien Dios escogiera, como escogió a Aarón. Y cuando habla de Cristo dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo siendo ese sumo sacerdote, sino quien le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fue Dios quien lo nombró sumo sacerdote, pero si él es Dios, se nombró a sí mismo, porque él tuvo que estar ahí cuando se dijo eso, por medio de David en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Hay que entender todo eso. Un sumo sacerdote está establecido, según Dios, para presentar sacrificios y servir de mediador, de apaciguador entre el único Dios y nosotros los hombres. Y es lo que es Cristo. Fue constituido por Dios sumo sacerdote. Y lo dice en el mismo libro de los Hebreos. Hecho ministro de un mejor ministerio que el de Moisés. Él fue hecho ministro de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas que el pacto que se hizo a través de Moisés. Fue Dios quien estableció a Moisés como mediador de ese pacto primero, que se hizo con un pueblo que Dios sacó de Egipto, no con toda su creación ni con todos los humanos, sino con un pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto que está en esclavitud. Con ellos fue que se hizo un pacto, el cual iba a ser abolido después, más tarde, cuando apareciese ese nuevo pacto que Dios iba a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel, y con nosotros los gentiles. Y íbamos a entrar a ser parte de ese pacto. Y ya Cristo es nombrado también, así como Dios puso a Cristo a Moisés y lo constituyó como mediador de ese pacto que se hizo con ese pueblo, también Cristo es puesto por Dios como sumo sacerdote y como mediador de un nuevo pacto, como aparece en Isaías 42, cuando Dios le dice a Cristo a través del profeta Isaías en forma profética. Cristo fue leyendo todo eso y fue creciendo en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. Y eso lo dice en el libro de Lucas, ahorita los leo, que la vez pasada se los quedé debiendo. Y es hecho mediador de un nuevo pacto. Y Dios le dice a Isaías 42, he aquí que te he puesto por pacto entre las naciones. Te he puesto, no dice, he aquí que me pondré como pacto, no, te he puesto. Te he puesto. En Isaías 61 aparece lo que Cristo dice y lo narra en el libro mismo aquí de Lucas. Hoy se ha cumplido esta promesa en ustedes. Jehová me ha enviado, me ha dado su espíritu, me ha enviado a traer buenas nuevas, a sanar a los oprimidos, a esto. Hoy se ha cumplido eso entre ustedes y a traer juicio. Falta esa parte segunda de esa profecía. Entonces, Cristo fue constituido por Dios sumo sacerdote y como lo dice el mismo libro de los Hebreos, como todo sumo sacerdote tenía que llevar un sacrificio, ese tampoco podía venir con las manos vacías, así que se vino y se presentó con su propia sangre, ese fue un sacrificio. Y es la visión que se le permite ver a Juan en Apocalipsis 4 y 5. Cristo es el sumo sacerdote establecido por Dios. Fue Dios quien lo nombró, fue Dios quien lo puso, fue Dios quien lo llevó y lo sentó a su diestra. Y tiene un periodo de tiempo allá. Y lo explica Pedro en el libro de Hechos capítulo 3. Y se los voy a leer. Capítulo 3 de Hechos, hablándole Pedro a los israelitas, les dice lo siguiente. Y lo que les dice Pedro después de predicar, les dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, este Señor es Dios, tiempos de refrigerio, y Él, ¿quién? El Señor del que viene hablando aquí en el verso 19, y Él le envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, ya que habla acerca de lo que dijo por medio de Moisés, que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, el siervo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Mire que ni siquiera dice, se levantará entre ustedes como profeta. No, el Señor vuestro Dios, el único Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis todas las cosas que él os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Hasta cuándo es necesario que Cristo esté en el cielo? Aquí lo dice en el verso 21. Capítulo 3, verso 21 de Hechos. A quien de cierto es necesario, y está hablando de Cristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿cuándo va a volver Cristo? Cuando Dios lo envíe, porque Cristo no hace su voluntad, sino la del Padre. Por eso Él es precursor, como dice en el libro de los Efesios, quien abrió camino para nosotros, el primero que fue abriendo cancha y nos abrió el paso al lugar santísimo y nos abre camino a la eternidad. Entonces Cristo, el Hijo de Dios, no Dios, es lo que enseñan las Escrituras, el profeta de Dios, el ungido de Dios, el santo de Dios. Y lo que enseñan estos hombres era eso. Entonces, como podemos ver aquí en Lucas 8:41, que es la misma historia que vemos en Mateo 9:18 al 26 y en Marcos 5:21 al 43, la misma historia, se usa la misma palabra en Lucas y en Marcos,
pero en Mateo aparece la palabra proscuneo para describir la misma acción en la misma historia. Entonces, algunos están equivocados, no, todos están en lo correcto. Lo que están describiendo es la acción de postrarse, eso es todo, para hacer reverencia delante de ese profeta al que teníamos que oír o tenemos que oír. Y como se le dijo ahí por medio de Moisés al pueblo de Israel, el que no oiga a este profeta será cortado del pueblo de Dios. Queda abierta la invitación, muchachos, la bendición de Dios el Padre y del Hijo sea sobre todos nosotros. Escudriñemos la Escritura, seamos humildes, no nos peleemos entre nosotros y tenemos fe en Cristo Jesús. Revisemos qué es lo que realmente enseña la Escritura. El hecho de que estemos en un grupo, eso no nos hace salvos. La salvación no está en un grupo, la salvación está en Cristo Jesús. Porque si la salvación estuviera en un grupo, entonces todos están salvos porque la mayoría están en grupos. Y todos defienden su grupo y usan la Escritura. Ellos también cogen una versión de estas y la leen, pero no la aplican bien. La parte moral en algunos grupos está bien y casi todos estamos de acuerdo en mucho de lo que es la parte moral, en muchas cosas. Casi todos, no todos porque hay muchos que quebrantan la Escritura para el beneficio propio, por no apretar la cuña, aún en sus propias casas. Entonces, hermanos, escudriñemos la Escritura. Si estamos buscando una salvación, estamos buscando conocer al único y verdadero Dios, y lo vamos a conocer a través de Cristo. Escudriñemos lo que realmente enseñaron los apóstoles. Recordemos lo que les dije ahora. Nuestra fe debe estar fundamentada en los fundamentos que nos dejaron los apóstoles y los profetas. ¿Qué es lo que realmente anunciaron los profetas de Cristo? Si realmente anunciaron que Dios iba a encarnar, pues creamos eso, no hay problema. No hay problema cerrarnos. No, es que aquí no dice eso. No, si la Escritura dice que Dios iba a volver hombre, no hay problema. Si lo que hay es una mala interpretación de cuando Dios dice, yo mismo estaré entre ellos, habitaré entre ellos, yo haré la obra, yo los llamaré, los atraeré. No, es que eso significa que Dios va a estar ahí. Eso es muy diferente. Que se entienda mal la Escritura, porque Dios mismo lo dice en el libro de Éxodo. Le dice a Moisés, yo he escuchado el gemido de mi pueblo y yo mismo he descendido, y sabemos cómo descendió. Físicamente no, envió a Moisés y un ángel. Y está antes, el Señor lo dice exactamente, que él envió fue un ángel. Envió un ángel a liberar su pueblo, pero Dios a eso lo llama, yo mismo he descendido a liberar a mi pueblo. Hay que entender muchas cosas de las Escrituras. Les leo el texto que les estaba debiendo. Ahora 8 días leí el verso 40 de Lucas 2, y aquí está hablando de Juan. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero en el verso 52 nos habla de Jesús, después de que lo que le narraba yo, cuando él se queda en Jerusalén y llama a Dios su Padre, y dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, o en los asuntos de mi Padre, y dice que ellos no entendían, esos ellos son María y José, mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y descendió con ellos Cristo y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a María y a José. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esta afirmación solo aparece para Samuel, Juan el Bautista y Jesucristo. Y se está cumpliendo es el Proverbios 3:4. ¿Y qué es lo que dice en Proverbios 3:4 ya para cerrar? Vamos a mirar. Es una ley de Dios vigente. Y también nosotros podemos cumplir cosas como esta. Crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Al hacer seguir esta recomendación de Dios por medio de Proverbios. Que ahí no se está refiriendo solo al pueblo de Israel, sino a todos los seres humanos que queramos tener un corazón humilde, los cuales Cristo, en el capítulo 5 de Mateo, dice que vamos a heredar la tierra. Y mira lo que dice Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón, y hallalas gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es lo que tenemos que buscar, tener buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y era lo que le pasaba al pueblo de Israel también, que está ahí escrito en el libro de Hechos. Tenían favor con todo el pueblo, no es que salían, como una vez me enseñaron a mí, que mire que aquí dice que ellos tienen favor con todo el pueblo y que entonces que el cristiano no espera que otro necesite, sino que se va a buscar quien necesita. Pues si se va a eso,
tiene que matarse la vida trabajando para los demás, para ayudar, porque se necesitados ahí en todos lados. No, está refiriendo a que tenían favor, a que ellos, el pueblo veía lo que ellos hacían y lo consideraban y lo juzgaban como algo bueno. Lo que están haciendo es bueno, una buena labor. A eso es que se refiere. Y a eso es que se refiere aquí el Proverbios. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, vas a ser aprobado. Y es lo que Pablo le dice también a Timoteo. Procura, Timoteo, presentarte a Dios, no a los hombres, a Dios. ¿Quién es el que da el veredicto? Dios, no los hombres. Pero si nosotros buscamos ser agradables a los hombres, como dice Pablo en los Gálatas, entonces no somos siervos de Cristo. Para ser siervos de Cristo, si nos toca hacernos aborrecibles a los hombres, tenemos que hacerlo. No que no seamos groseros, sino que tenemos que defender la verdad que realmente está escrita. Y si la escritura a mí me dice que ellos se postraban delante del Señor, era para hacerle reverencia, es lo que yo voy a enseñar, yo no voy a enseñar otra cosa. Que es que aparece la palabra proscuneo, sí, pero es que la palabra proscuneo no tiene solamente, que la palabra proscuneo tuviera solamente un significado y fuera adorar, y tendría que aparecer no solo en la versión que da Mateo, sino también en la versión que da Marcos y que da Lucas, porque ellos no se iban a contradecir, y el que iba a traducir eso tampoco lo iba a hacer si hubiese aparecido la palabra, tanto aquí como aquí, él hubiera hecho la traducción igual. Simplemente se describió en un libro con una palabra la acción de postrarse, y en otro libro, otra versión, en la de Lucas y en la de Marcos, se escribe la misma acción, pero con diferente palabra. No es que esté mal, se está lo mismo, se está con un sinónimo como en lo que es la lengua de nosotros, la castellana, que hay sinónimos para muchas cosas, pero está refiriendo a la misma acción y se puede usar un sinónimo diferente. Eso es todo. Hasta aquí llegamos por hoy, muchachos. La bendición de Dios, el Padre, sea sobre todos nosotros y del Hijo Jesucristo. Orémosle mucho a Dios, pidámosle a Dios unos por otros. No soy enemigo de nadie, solo de la mentira. Y los que me digan, bueno, entonces usted debe ser enemigo del Señor, que eso es mentiroso. Yo estoy leyendo lo que dice en la Escritura y estoy investigando palabra por palabra. No estoy repitiendo lo que dicen en Google ni lo que dijo otro, sino que estoy escudriñando la Escritura. Porque Dios lo sabe y es mi testigo de que yo le creo a Él, no a los hombres. Ni a uno de los que me han enseñado a mí, que han tenido una tarea dura. Y es que si yo no lo entiendo en la Escritura, yo no voy a repetir lo que otro dice. Y para la gloria de Dios, hasta ahora, he escudriñado libro por libro y ya lo llevo muy adelantado, ya estoy que termino este estudio. Y lo estoy haciendo libro por libro, revisando parte por parte donde aparece la acción de postrarse o, o la palabra proscuneo, o la acción de arrodillarse, hacerle una reverencia a Cristo. No son de lo que estoy haciendo yo mismo. Y con la herramienta que me han enseñado a usar, que es la del Logos Logos, también hay otras traducciones que he mirado de otros interlineales. Y hay una que aparece que es Biblia todo, también aparece un interlineal griego. Y las palabras que aparecen es lo mismo, las versiones es la misma cosa. Entonces, no, muchachos, sigamos para adelante. Y Dios no nos va a dejar perder. Todo el que le busca a Dios con su corazón es una promesa de Dios vigente y escrita en un salmo. El que me busque de todo su corazón, yo me revelaría a él. Y eso no fue abolido, eso es ley vigente de Dios. Es vigente. Y si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, el Señor nos va a ayudar a conocer su escritura, a conocer a su Cristo, de su pertenencia. Lo dice Pablo, lo dice Juan y lo dice Pedro. Son tres testimonios de tres hombres que dicen lo mismo. Dios y su Cristo. Su Cristo. Es lo que dice la escritura. Entonces, el Señor nos ayudará a conocerlo, a conocer que fue el testimonio que Él verdaderamente dio de Cristo. Y de esa manera vamos a poder conocer realmente lo que nos espera, una esperanza verdadera. No que nos vamos a ir al cielo con otro tema, sino que vamos a recibir por herencia la tierra. Y cierro con ese texto porque no quiero dejar mucho aquí con ese texto de Mateo 5. Y lo dijo el mismo Jesucristo, en lo que han llamado el Sermón del Monte. Y empezando el sermón, Cristo dice lo siguiente, capítulo 5 del libro de Mateo, dice lo siguiente. Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No el que llora por llorar, sino el que llora porque se duele de ver cómo está el mundo entregado al pecado y cómo cada día más ignoran quién es Dios. Y aunque con nuestros labios vanamente pronunciamos el nombre del Señor, no queremos saber quién es, porque no queremos escudriñar este hermoso libro que Él nos dejó, la Escritura, que aunque es una versión sujeta a errores,
encontramos también la verdad con la ayuda de Dios, la encontramos y es fácil encontrarla. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuándo? Razonemos en esto, ¿cuántos que la van a recibir? Y está citando el Salmo 37:11. Hay que leer todo el Salmo. Y lo que Cristo está citando aquí es palabra de Dios, no está citando ni siquiera lo suyo, ni razonamientos de él, está citando palabras que están escritas en el Salmo, en los Salmos, en Isaías, en las cartas de Pedro, aparecen también ya cosas que Cristo cita, pero aquí está citando Cristo es los Salmos y el libro de Isaías. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Lean los Salmos con cuidado y mire cuántas veces dicen los Salmos que Dios le va a heredar la tierra, le va a heredar la tierra a los justos. La bendición de Dios nuestro Padre y del Cristo nuestro Señor sea sobre todos nosotros. Un abrazo, una invitación, muchachos. Y es con mucho amor que se está haciendo desde este trabajo. Pídanle a Dios por mí, órenle a mi Dios por mí. Pídanle mucho que me dé entendimiento, que me ayude a corregir lo que está entendiendo erróneamente hasta el momento, en lo que yo entiendo. Es lo que veo en la escritura, no veo otra cosa, es lo que enseño. Si el día de mañana me diera cuenta que es un error, pues lo corregiría. Sencillamente lo corregiría porque yo no estoy buscando agradarle a hombres ni a nadie, sino a mi Dios. Y es lo que veo en la escritura. Mientras yo vea eso en la escritura, es lo que voy a enseñar. Mil bendiciones para todos y el Señor les guarde su vida. Hasta la próxima.